Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, quien inició su mandato presidencial el 7 de agosto de 2002 y culminó el 7 de agosto de 2010, ofreció su programa de gobierno como una alternativa sólida de combatir el crimen, por medio de lo que llamó la seguridad democrática y su eslogan de campaña Mano firme, corazón grande. Con la llegada de Álvaro Uribe al poder, el país transitó hacia un manejo diferente del conflicto armado interno, reforzándolo y perpetuándolo, hecho que condujo a la vulneración grave y sistemática de los derechos humanos, lo que por supuesto tuvo implicaciones serias en el tratamiento del tema en la política exterior. Durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe fueron 4 las complicaciones esenciales en materia de derechos humanos a las que la comunidad internacional prestó su atención y las cuales además determinaron parte importante del contenido de la política exterior del país sobre este tema. Primero, el desplazamiento forzado de poblaciones rurales como resultado de enfrentamiento entre grupos armados. Segundo, la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Tercero, el incremento notable de ejecuciones extrajudiciales o de los denominados falsos positivos. Cuarto, las interceptaciones ilegales o chuzadas adelantadas por la agencia del Gobierno Nacional a miembros de las Cortes, la oposición y agencias gubernamentales y no gubernamentales internacionales. Los datos gubernamentales y las cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, nos muestran un aumento significativo en el número de población desplazada durante los últimos 10 años. La entrada de las fuerzas de seguridad y el afianzamiento de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe han transgredido sistemáticamente asentamientos rurales, generando una creciente constante de población desplazada hacia las zonas urbanas y cabeceras municipales. Las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos son homicidios efectuados por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas que tenían por objetivo hacer pasar a civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate, en la búsqueda de que los militares pudieran maquillar las cifras de guerrilleros muertos en la guerra contra la insurgencia. De esta forma, el gobierno legitimaba el elevado costo público de la seguridad. La Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, nació para regular el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, la cual consagra en su artículo 1. Tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esta ley ha sido fuertemente criticada por su ineficacia y la inexistencia de una verdadera desmovilización por parte de los grupos paramilitares, ya que esta situación solo conllevó al surgimiento de las bandas criminales BACRIM, que operan en buena parte del territorio nacional, pues la mayoría de los líderes de estas bandas criminales son comandantes de rango medio de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, que no se desmovilizaron o fingieron desmovilizarse gracias a esta ley. Estos grupos continúan cometiendo graves arbitrariedades en contra de la población civil en una gran parte del país. Además de la tortura y la desaparición forzada, emplean las amenazas y la extorsión como una forma de ejercer control sobre la población local. Por último, las interceptaciones ilegales o famosas chuzadas salieron a la luz inicialmente en febrero de 2009, cuando el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la agencia dedicada a los servicios de inteligencia estatal, se vio involucrado en inconvenientes de grandes proporciones gracias a las denuncias de la revista Semana, según las cuales este organismo interfirió las conversaciones telefónicas de periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de las ONGs, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y políticos opuestos al gobierno de Álvaro Uribe. Estas revelaciones implicaron una investigación en la Fiscalía en la que se acusó a 7 funcionarios del gobierno. Durante el mes de abril de 2010, la Fiscalía encontró pruebas que vinculaban a funcionarios de la Casa de Nariño con estas operaciones. La investigación, sin embargo, aún no ha arrojado resultados concluyentes. Frente a esta situación insegura en materia de derechos humanos,
La comunidad internacional ha ejercido distintos niveles y tipos de presión sobre el Estado colombiano, como un esfuerzo para lograr que se respeten los derechos y se promueva su defensa. Como respuesta a esta presión, el gobierno Uribe agudizó la implementación de estrategias tradicionales en la política exterior colombiana de derechos humanos e hizo uso de argumentos en sus intervenciones internacionales, todo con el objetivo último de blindar al Estado colombiano frente a esta presión internacional. Pues el Estado colombiano se ha caracterizado por ser un ratificador estratégico de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Este comportamiento se traduce en la combinación de apego escéptico de la norma, es decir, literal, combinado con el incumplimiento sistemático de la misma normatividad. Este comportamiento ha sido sostenible en el largo plazo gracias a la aplicación de una estrategia diplomática internacional destinada a contener la presión de actores internacionales a favor de mayor compromiso colombiano con los derechos humanos. Esta estrategia a su vez está compuesta por los siguientes elementos de negación de existencia y violaciones sistemáticas. Si bien hay varios rasgos de la política exterior colombiana de derechos humanos que han desarrollado a lo largo del tiempo y a partir de la década de los 80, la ratificación apremiante de tratados internacionales sobre esta materia ha sido un componente permanente que ha variado poco. Negación y colaboración. Una de las grandes incongruencias de la política internacional colombiana en materia de derechos humanos reside en una doble tendencia que implica, por un lado, la negación sistemática de la existencia de un problema serio y grave de violación de derechos humanos en el país. Por otro lado, intenta convencer a la comunidad internacional de que se han dado gestiones esenciales para solucionar el problema. La responsabilidad de los otros. A pesar de la deuda en materia de derechos humanos del Estado, siempre ha persistido en un nivel distinto a la responsabilidad de otros actores por abusos cometidos contra la población civil. El gobierno colombiano ha insistido en el argumento que los principales violadores de derechos humanos en Colombia son los otros actores del conflicto, como las guerrillas y la comunidad internacional. La arremetida contra la ONU o las ONG. A todo esto debe sumarse una política clara por parte del Estado colombiano de atenuar la presencia y funcionamiento de los organismos de la ONU relacionados con el tema de derechos humanos en el país. Esta es una tendencia relativamente nueva en la medida que las administraciones anteriores a Álvaro Uribe Vélez se caracterizaron por mantener sus diferencias ante las agencias que en el asunto privado y bajo perfil. Al contrario, la relación del gobierno de Uribe con Naciones Unidas fue difícil. Se identificó por ataques públicos nacionales e internacionales del gobierno hacia la organización. En conclusión, en su observación histórica sobre la política exterior de Colombia en materia de derechos humanos se puede interpretar que hace muchos años Colombia padece una grave crisis de derechos humanos y que la ayuda de la comunidad internacional para superarla es importantísima. Y habría podido ser de mucho mayor si sucesivos gobiernos colombianos se hubieran apoyado en ella. Por lo contrario, en la diplomacia colombiana ha tenido a predominar una actitud de rechazo y de neutralización. En muy buena parte, esto es posible porque en contextos en los que existe un conflicto interno, como es el caso de Colombia, el gobierno tiene más éxito a la hora de debilitar la movilización a favor de la defensa de los derechos humanos, arguyendo su necesidad de mantener la estabilidad y perseverar la seguridad interna. La política exterior ha sido tan solo una pieza de todo el engranaje utilizado por el gobierno para lograr este propósito. ¿Qué te va a contar?